Esta pequeña presentación se titula Antropología y Sistemas. En realidad nosotros los antropólogos no usamos la palabra sistemas, sino que parte muy central, como les voy a mostrar a ustedes, de nuestra metodología, se denomina el Holistic Approach, que ya les explicaré de qué se trata. Pero aquí, convertida yo en una investigadora del Instituto de Matemáticas Aplicadas, me di cuenta que lo que se llamaba el Holistic Approach es ni más ni menos que un enfoque sistémico. Por lo menos así lo veo yo. Entonces voy a contarles un poquito sobre la antropología y ver si me resulta este paralelismo entre el Holistic Approach y los sistemas, y si no, pues ustedes me corregirán. Bueno, en primer lugar, la antropología sociocultural estudia, bueno, fue más o menos, apareció, digamos, a fines del siglo XIX y el XX en adelante. Estudia, la antropología es el estudio del hombre, es lo primero que sale en un libro de introducción a la antropología. La antropología es el estudio del hombre en la evolución de su cultura, de su sociedad. Entonces ahí hay dos elementos importantes, la cultura y la evolución. Ahora, la cultura, hay como 50 o 100 definiciones de lo que es la cultura, así de complicada es. La más sencilla es que la cultura es la herencia no biológica del hombre. Es decir, por ejemplo, el pelo crespo. El pelo crespo puede ser una herencia genética, como puede ser una permanente. Una permanente es una herencia no biológica, o sea, es parte de la cultura. En cambio, si uno nace con el pelo crespo y sus padres son también así, entonces esa es una herencia genética que no es parte de la cultura. Lo que seguramente sí es parte de la cultura es cómo se ve en sociedad, si está de moda tener el pelo crespo, sí, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos los atributos que la sociedad a través de su cultura le da a esa característica. Bueno, entonces, y la evolución, pues ya ustedes saben lo que es, pero ya les voy a explicar cómo la usamos. Bueno, entonces, la cultura también se define como lo que el hombre hace, el hombre y su obra. Toda la obra, desde pensamientos, filosofías hasta herramientas, son parte de la cultura. Y más o menos se divide en 4 áreas. La primera es el idioma, el lenguaje, que es lo central en la cultura. Ok. En el siglo XIX, Comte, un francés sociólogo, fue el que de alguna manera inició la sociología como la ciencia que estudia la sociedad. Pero como él estaba hablando de su propia sociedad, Francia, de sociedades contemporáneas de la época, complejas, entonces había que desarrollar una metodología que le permitiera al estudioso, al académico o al que estudiaba esa sociedad, objetivizarla. O sea, como él o ella pertenecía a una sociedad compleja, una de las primeras cosas de las que se preocuparon ellos era de objetivizar el conocimiento de la sociedad, y para eso se han desarrollado un montón de técnicas y metodologías más duras que permitan de alguna manera conocer más objetivamente la sociedad, por ejemplo, las encuestas, mediciones de todo tipo, etc. Bueno, entonces la sociología en general es considerada una ciencia más dura, es decir, una ciencia
especialmente porque usa metodologías serias, pues, duras, digamos. Bueno, en cambio, pasa lo contrario con la antropología. La antropología, como les dije, estudia la evolución de la cultura y de la sociedad. Entonces, la teoría de la evolución, que salió pues en esas mismas épocas más o menos, como ustedes saben, estudia organismos desde lo más sencillo y simple hasta lo más complejo. Entonces, en antropología se pensó que había que empezar por estudiar sociedades primitivas, simples, pequeñas, y poco a poco ir estudiando sociedades más complejas. Entonces, como parte de la evolución social. Entonces, tenemos por una parte que la antropología estudia sobre todo la cultura y la sociedad como un grupo humano, un grupo que se comunica a través de la cultura, y la evolución buscando pequeñas, así como Darwin buscaba conchitas y luego unas más grandes, etcétera, buscando algunas sociedades pequeñas, primitivas, que pudieran ser estudiadas algún investigador en forma muy simple. Entonces, allí tenemos esa combinación y sobre todo la importancia de las teorías evolucionistas de la época. Bueno, entonces digamos que llegaron unos misioneros o exploradores ingleses a una isla como la isla de Trobriandos, que fue la que estudió Malinowski, y llega a una islita que se puede recorrer en un día o dos con un grupo, una tribu primitiva, por así decirlo. Y entonces, ¿qué es lo que encuentran estos sociólogos preantropólogos? Pues encuentran que cuando ellos tratan de medir algo, por ejemplo, si quieren estudiar el sistema de agricultura o de recolección, pesca, empiezan ellos a ver que la forma que tiene el occidental de medir las cosas, a través del peso, el metro o cualquiera de los sistemas avanzados de la época, científicos de la sociología, no les sirve para estudiar a estos grupos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden ese tipo de medición. Ellos tienen su propia forma de ver el mundo, de medir el mundo, de pesar el mundo, etc. Entonces se dan cuenta muy rápidamente que ellos van a tener que estudiar lo que están estudiando en forma subjetiva, o sea, metiéndose en el zapato o las sandalias o las chanclas del nativo. O sea, ver el mundo desde el punto de vista del mismo nativo. Entonces, eso significa que hay que inventar un sistema, una metodología para estudiar estos grupos. Esta metodología subjetiva significa que el estudioso tiene que meterse en esa sociedad, andar como andan los nativos, si andan descalzos, andar él también descalzo, observarlo todo desde adentro. Y esa es una de las características de la metodología antropológica, ¿no? Ver al sujeto que estás estudiando desde adentro. Mientras que en la sociología occidental, digamos, lo que se trata es todo lo que se está viendo, objetivizarlo, medirlo, pesarlo y ponerlo en una metodología y en una serie de resultados objetivos. Bueno, entonces ahí se separaron pues las dos sociologías, porque también la antropología sociocultural empezó como una sociología, pero una sociología de pueblos primitivos para seguir la metodología de la evolución, y también
una metodología subjetivista para entender desde adentro una sociedad. Bueno, entonces, como en esas sociedades primitivas, las formas de organización, los sistemas económicos, los sistemas ideológicos, etcétera, eran muy diferentes a los que estaba acostumbrado el ciudadano francés, digamos. Por eso, esta subjetivización, esta fenomenología, al estudiar pueblos primitivos, se volvió como la indispensable. Ok, pero no solamente el tipo, bueno, y la observación participante y la etnografía se volvieron, digamos, las técnicas para adquirir esa información. Así entonces el antropólogo llega a una isla, de alguna manera logra que lo reciban sin comérselo. Está un tiempo, tiene que estar un tiempo, tiene que aprender el idioma, tiene que participar en los rituales, trabajar en lo que trabaja la gente, conversar mucho con la gente, etcétera, etcétera. Eso toma mucho tiempo para empezar a aprender el idioma y además entonces adquiere uno un conocimiento muy diferente al que se consigue levantando una encuesta, por ejemplo. Bueno, entonces, pero entonces, ¿qué es lo típico de un antropólogo? Como ustedes seguramente lo han visto, o por lo menos muchos me han visto a mí con una libretita o ahora con una grabadora, ¿no? Anotando todo y haciendo, no encuestas formales, sino conversaciones largas en las que la gente dice lo que quiere decir y tú los vas guiando con ciertas preguntas, ¿no? Pero es muy diferente eso de llegar con una encuesta hecha y preguntar sí o no, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno con esa información? Ustedes piensen que cuando yo trabajo sobre la universidad, salgo y empiezo a parar a estudiantes, profesores, a pedir citas con el rector, etcétera, etcétera, para irle preguntando un poco sobre lo mismo, ¿no? O sea, sobre lo que yo estoy buscando, pero no en forma tan sistemática ni tan metódica, sino conversando, y en la conversación salen miles de otras cosas que no tienen nada que ver. Y entonces, bueno, hoy en día con la grabadora, pero en mi época, cuando yo empecé a estudiar la universidad, era conversando y rápidamente tomando notas. ¿Por qué conversando más que levantando encuestas, aunque también lo hace uno, ¿no? Porque conversando salen muchas cosas, digamos, supuestamente yo no sé nada de esta sociedad. Yo llego y empiezo a decirle a la gente, miren, yo estoy haciendo un estudio sobre la ciudad de la investigación, que fue mi primer estudio. Entonces, no sé, ¿usted quiere que conversemos un rato? La gente dice, sí, sí, en general a la gente le gusta bastante dar sus opiniones. Y empieza a hablar. Y la idea es que esta persona, o que tú hagas una pregunta general, y la persona esta y uno mismo la va guiando para que llegue más o menos a los temas, pero todos los temas son interesantes, todo lo que está diciendo este informante, como se dice, te sirve tarde o temprano. A lo mejor no en este instante para este estudio específico, pero sí son todas ideas, opiniones, de que de alguna manera están saliendo de la cultura. Bueno, entonces, ¿qué hace uno con toda esa información? Porque un mes de trabajo de campo le produce a uno no sé cuántos cassettes, no sé cuántas libretas, ¿no? Entonces llega uno con estas libretas a pasarlas antes, por suerte no había computadora, pero bueno, ¿qué hace uno con 30 libretas escritas por lado y lado, con todo lo que uno ha visto, observación participante, muy importante, con todo lo que uno ha hablado con la gente, con todo lo que uno percibe? Todo eso es información. Entonces, ¿cómo se organiza esa información? Bueno, se organiza de forma que es lo que yo creo que es un sistema, un método sistémico. Es decir,
¿qué es lo que termina uno haciendo? Siguiendo un poco la idea del holistic approach. A ver, voy a ver si aquí hay un... Bueno, pero sí entendieron de que esto es el todo y que todo está compuesto por partes. Entonces, digamos, los esquimales. Los esquimales, bueno, viven en un sistema ecológico que todos ustedes conocen. Hace frío, nieve, etc. Hay cierto tipo de cosas que pueden comer y no otras. Bueno, digo yo, de esto voy a pasar al lenguaje. Tienen su idioma como todos nosotros, si no, no fueran hombres, hombres con H. El idioma es tan importante, no solo porque se transmite toda la cultura, sino también porque, según la ecología, el idioma tiene sus características. Por ejemplo, en el idioma de los esquimales hay 3 o 4, no me acuerdo, palabras para denominar el color blanco. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dependen de la caza de los animales que están debajo del hielo o de la nieve, entonces pueden diferenciar si el blanco es blanco de hielo, que es donde se pueden aparecer las cabecitas de las focas, o si es un blanco de nieve. Entonces ellos ya en su idioma tienen cosas que representan una importancia grande para ellos. Además de esto, entonces viene la economía. Como ya les dije, les voy a seguir contando. Y después, digamos, la organización social, que os cuento. Bueno, y así así sucesivamente, la ideología. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la ecología, el idioma. Aquí dijimos que ¿qué? La economía, ¿no? Bueno, por esta ecología, ellos están limitados a cierto tipo de actividades económicas. Por ejemplo, en invierno, ellos cazan en esos espacios que alcanzan a ver con la nieve, con el hielo, ellos cazan focas. Entonces ellos ya saben cómo, etc. Cazan focas. De eso viven la carne, la piel para hacer cobijas y carpas, los huesos para hacer algunos cuchillos y herramientas y también estatuitas. Bueno, esto es en invierno. Después viene la primavera. Sube un poco la temperatura y ellos empiezan a irse hacia el sur. Porque ya en la primavera aparecen, por ejemplo, los caribús, ¿no? Como ciervos. Y entonces ellos ya se dedican a cazar. Estos ciervos usan la piel para carpas, los huesos, la carne, etc. Después siguen bajando. Cuando llega el verano, ellos están, por ejemplo, más al sur, ¿no? Y en el verano, pues es el periodo de felicidad para todo el mundo. Después les explico, pero el hecho es de que de todas partes empiezan a aparecer las familias nucleares a juntarse en los sitios donde hay rituales, adoración al sol, donde se reafirma la identidad, porque durante el invierno están todos desparramados, son puras familias nucleares de cierto tamaño que ahora les diré, que realmente solamente la gente habla entre ellos, que están en su casa. Pero ellos pertenecen a una sociedad mayor que comparte creencias, que comparte familias que se tienen que casar, un hombre encontrar una mujer, etc. Y eso todo pasa en el verano. Van ellos bajando hacia zonas más cálidas y las unidades domésticas, marido, mujer e hijitos, 2 no más, van juntándose y haciendo todos estos rituales de pertenencia, que les da el sentido de pertenencia a una sociedad. Bueno, después hablamos más sobre esto. Y finalmente,
Bueno, después viene el otoño y lo mismo va pasando, van subiendo, cazando caribús y finalmente en invierno están todos desparramados y cazando de nuevo sus focas. Aquí está también todo el sistema ideológico. Quién sabe cuántos más hay, pero estos son los que yo encontré para explicar mi caso. En este sistema de creencias y valores entra la religión, las creencias sobre la vida y la muerte, todo lo que tiene que ver con creencias. Y en esto tenemos situaciones como los rituales, por ejemplo, las ideas sobre la muerte. No sé si ustedes han leído ese libro sobre los esquimales, se llama El lugar de las sombras largas. Entonces, ¿qué es lo que? Bueno, les voy a contar. Vamos a volver. La economía ya se las explico. Después viene la organización social. No cabe en los iglúes. En los iglúes no caben más de 2 adultos y 2 niños y 2 bebés. Un tercero ya no cabe, porque, bueno, ya todos sabemos más o menos el tamaño. El tamaño y la forma del iglú también tiene esa misma lógica cultural, porque tienen que estar a ras de tierra para que el viento no las destruya. Como ellos trabajan con bloques de hielo, lo que alcanzan es hacer el iglú que tiene cierto tamaño, donde caben solamente cierto número de personas. Entonces, cuando nace un tercer hijo, o cuando está la otra familia nuclear, la joven, y los viejos, entonces, y nacen niños, ya no hay lugar para los viejos, desgraciadamente, para los que vamos para allá. Y entonces, ¿qué pasa? Que los viejos se van al Valle de los Muertos, se sientan y esperan la muerte. Esa es la costumbre de ellos. Se sientan y esperan la muerte y ahí están. Entonces, ellos tienen que creer en eso para poder hacerlo, porque no es que los fuercen y los maten allá. Entonces, todo el sistema de creencias tiene que ver con toda la organización social, con la economía, con la ecología, etcétera. Bueno, entonces digamos que este ejemplo sería lo que nosotros llamaríamos el holistic approach. Ustedes díganme si eso es un sistema, análisis de sistema o no. Lo que pasa es que en cada situación uno tiene que ver cómo define las partes del todo, porque aquí en este ejemplo se ve muy claro, ¿no? Pero si yo estoy estudiando la universidad como formadora de clases medias en México, ¿sí? Bueno, ¿no? Entonces tengo que pensar en qué unidad voy a estudiar la universidad, digamos, y cuáles son las partes que van a constituir este sistema. Bueno, entonces básicamente esto es, pero la otra parte de la metodología que no tiene tanto que ver con los sistemas es cómo se capta la información. Ese es mi problema que tengo con lo de los sistémicos matemáticos. Y es cómo, en primer lugar, cómo definen las partes del sistema. Y segundo, qué metodologías usan para captar la información. Porque, claro, nosotros somos cualitativos, y usamos una forma muy cualitativa de tener información, como lo que yo ya les dije, la observación participante, el ir a vivir con los nativos, digamos, entrevistas abiertas, en fin, una serie de metodologías de lo menos ortodoxos posibles, pero que uno las va juntando. Pero ¿qué pasa? Después viene el problema, ¿cómo voy a organizar esta información? Y ahí es donde viene el holistic approach, porque entonces tú empiezas a hacer tus casillas y empiezas a poner la información que va saliendo desorganizadamente en cada una de estas cuestiones. Bueno, ese es el punto débil y
yo creo que también de los sistémicos, porque yo creo que el punto débil es, bueno, yo creo que con uno me basta, ¿no? Gracias. El punto débil es qué tan confiable es la información que uno registra en las entrevistas, en la observación participante, etcétera. Hay muchas formas de ver la realidad humana y entre los mismos antropólogos a veces han habido experimentos que, por ejemplo, va un antropólogo como Redfield y estudia Tepoztlán. Después llega Oscar Lewis y también estudia Tepoztlán. Y luego hay otro tercero que también lo estudió en distintos momentos. Redcliffe Brown describe Tepoztlán como una sociedad rural, ideal, en que las fiestas y las cosas, ve la parte colorful, ¿no? de México. Después llega Oscar Lewis y ve exactamente lo contrario. Las envidias, las brujerías, las peleas entre barrios, etc. Y los dos usan sus propios trabajos de campo, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? Y eso se da muchísimo. Entonces, bueno, por suerte hay muchísimos tribus y economías, y entonces uno no necesita exactamente ir a estudiar algo que el otro estudió, porque lo más probable es que le va a salir algo completamente distinto. Bueno, entonces esa parte que no tienen, digamos, los matemáticos, es la parte pues débil de la antropología. ¿Cómo saber si la información que uno tiene es información dura? Porque también ahí entra mucho de los sentimientos, las opiniones de la gente, en fin, información que de por sí es difícil de cuantificar. Bueno, y finalmente está el otro problema teórico, digamos, teórico-metodológico, que es el siguiente. La antropología esencialmente trabaja en forma inductiva. El investigador va y mira lo que está pasando abajo, lo describe, lo organiza y saca sus conclusiones. Otras ciencias, incluso la sociología, otras ciencias sociales son deductivas, o sea, ellos empiezan con alguna hipótesis, empiezan con alguna pregunta a un cierto nivel de teoría y de ahí van bajando para probar si esto es así o no es así. Lo otro es al revés. Consigues los datos de abajo y vas tratando de subir y a construir modelos intermedios y luego la gran teoría que, bueno, ya nadie hace la gran teoría, ¿no? Pero sí son dos canales diferentes para llegar a alguna conclusión teórica o a una semiconclusión teórica. Bueno, yo creo que eso es lo que puedo decirles, pero sí me gustaría que ustedes comentaran, me hicieran preguntas, críticas y sobre todo sugerencias de cómo organizar los datos para hacer un análisis sistémico. O sea, cómo elegir en qué globito está la arquitectos, porque daba clases en arquitectura. Entonces lo concentré en la vivienda. Es decir, yo les quería mostrar a los arquitectos cuál era la lógica de la vivienda marginal. Yo estaba estudiando en un barrio, entonces dibujé ahí lo que yo veía que era la vivienda ideal para una barriada, ¿no? Y empecé pues a hacer un análisis de la economía de los marginados, de la organización, qué tipo de familia tienen, etcétera. Todo este sistema pues adaptado al tema de la marginalidad, pero al llegar a la vivienda. Entonces la vivienda tenía estas y estas y estas características y empezamos a ver la lógica de esas características y luego yo les dije, y miren lo que pasa. Llegan unos arquitectos, construyen unos edificios de 14 pisos
digamos de 8. Los marginados no están acostumbrados a vivir en un departamento, no tiene elevador, tienen que subir a esto. Ellos están acostumbrados a criar cerditos. ¿Dónde van a meter a los cerditos? En un edificio. Entonces empecé a mostrarles la antilógica occidental de un arquitecto contemporáneo en una sociedad que, aunque es contemporánea, una barriada, unos marginados, pero como la lógica del marginado es diferente y construye una casa que totalmente coincide con sus necesidades. En cambio, porque son muy etnocéntricos todos, entonces consideran que lo mejor es hacerles por último, hacerles un edificio de 4 pisos, donde puedan ir caminando. Pero de todas maneras es transmitir una serie de valores y de lógicas que no coinciden. Entonces, como les digo, yo usé este ejemplo de los esquimales precisamente porque es como muy absurdo, pero pasó en la realidad. Cuando el gobierno canadiense empezó a hacer sus planes de desarrollo, tomando en cuenta en esa provincia, tomando en cuenta esta sociedad esquimal, incluso llevó varios antropólogos para que les ayudaran a ver cómo se les podía incorporar en una sociedad moderna. Entonces, en primer lugar, uno de mis profesores había sido justamente asesor en este programa. Entonces, en primer lugar, salió el asunto de que ya se estaban construyendo multifamiliares. Y ellos no querían vivir ahí. Estos multifamiliares les eran absolutamente hostiles a su manera de ser, ¿no? Entonces yo les expliqué un poco la lógica del iglú, porque el iglú se hace con material que está allá, el hielo. Tiene la forma que permite que no se tumbe cuando vienen los vientos. Tiene el tamaño que permite a una familia nuclear pequeña vivir, etcétera, ¿no? Y todo eso está relacionado con la economía y con la ecología. Bueno, entonces, finalmente lo que estos antropólogos le dijeron al gobierno canadiense era que lo que había que enseñarles a los esquimales era hacer artesanías. Y hay unas artesanías muy lindas de los esquimales, que hay focas y todo, entre piedra y hueso. Entonces le pareció al gobierno bien y ellos empezaron pues a entrenar a que hicieran estas artesanías que se volvieron, pues como en México también, una forma de economía. Bueno, ¿qué me preguntan ustedes y qué me sugieren para que este holistic approach ya sea aceptado como un enfoque sistémico y por lo tanto científico? Gracias, Larisa. Muy interesante la presentación. Nos has ilustrado, yo diría, bastante rápidamente de lo que se trata la antropología y su enfoque holístico. En términos de sistemas, los sistemas también son holistas, o sea, tienen un enfoque holístico. Y estaba diciendo que en términos de sistemas, los sistemas también tienen un enfoque holístico. Lo que a un antropólogo guía es una pregunta, ¿sí? Una pregunta que tratan de responder los antropólogos. De alguna manera, cuando vemos en nuestra línea, en la escuela, los sistémicos lo que tenemos es un objetivo. Somos teleológicos, ¿sí? Entonces, la gran pregunta para el sistémico es, en muchas ocasiones es el para qué de tal cosa, para qué de tal sistema, para qué de tales acciones. Entonces, ahí están los paralelismos. Yo creo que el antropólogo no se tiene que preocupar por la validación de su método, simplemente ese es el método de la antropología, que es pues, realmente muy interesante y que no tiene que parecerse
a los métodos duros de las ciencias duras, no tiene por qué, ¿no? Y por otro lado, el sistémico pues está orientado por el para qué esto, para qué lo otro, ¿sí? Somos teleológicos y te agradezco mucho tu presentación que fue muy interesante. Simplemente como una idea, obviamente que no tengo las soluciones a los problemas de este tipo. Interesan mucho las comunicaciones entre las personas, entre los grupos, las sociedades, los que tienen influencia, etc. Y estudiando esa parte de quién se comunica con quién, generalmente se concentra la comunicación, o sea, pasa por ciertas partes, y esos generalmente son nodos que vale la pena estudiar, porque se les pueden conectar flechas de muchas gentes y se puede analizar qué es lo que pasa, qué decisiones se toman ahí, qué influencia tienen ellos sobre otros, etcétera, ¿no? Y eso es parte de la teoría de redes, que es, digamos, una de las herramientas que usan mucho los sistémicos. De modo que yo me fijaría como una primera idea en las comunicaciones entre la gente, y quién concentra más comunicaciones que otros, esos probablemente son muy influyentes o muy importantes. Bueno, yo además, más que nada, fuera de ser antropóloga, en general trabajo en redes sociales, ¿no? Y bueno, como digo, también cuando uno hace ese tipo de trabajos es muy importante la serendipia. O sea, de repente descubre uno cosas que uno no pensaba en ellas antes, ¿no? Ni las pensaba buscar porque ni sabía que existían. Entonces, cuando yo me entré a trabajar en esta barriada que queda en la Barranca del Muerto, que trabajaba para un médico que estaba poniendo un centro médico y quería un estudio así general. Bueno, primero que llegué allá y era horrible, ¿no? La pobreza, muy pobre, y en fin, estaba recién llegada a México y recién llegada a esa barriada, pues eran como dos llegadas muy traumantes, por distintas razones, por supuesto. Y entonces, bueno, yo le propuse al doctor Cravioto, que era mi jefe, que qué quería él, ¿no? Entonces él dijo, bueno, nosotros estamos haciendo un grupo multidisciplinario y pues tú eres antropóloga y tú verás. Entonces yo empecé a ir a hablar con la gente. Entonces yo dije, voy a tomar la casa 1, 10, 20, 30, así, pensando que con eso iba a ser muy científica, ¿no? Y este señor me dijo, no, porque resulta que, no, al contrario, él me dijo, tú decides si tomar cada 10 casas una o cada 20 casas una, pero tienes que tener una metodología para elegir a tu gente. Y entonces yo dije, pero ¿qué pasa si en la casa 1 está vacía? Si en la casa 10 hay una señora loca, si en la casa 20, ¿qué pasa? Pasa, porque si tú tomas así al azar o siguiendo cierto método de muestreo, lo que te va a pasar es eso, ¿no? Que no en todas las... No vas a encontrar la casa típica cada 10 casas, ¿no? Y en efecto, ya me pasó eso. Entonces yo dije, bueno, como este señor era muy regañón, muy médico militar, entonces yo entrevisté a todas las 180 casuchitas de la barriada, porque ya así este señor no me podía regañar. Bueno, esta es una exageración, porque tampoco los científicos analizan la muestra completa, ¿no? Pero yo sí, en vista de lo cual. Entonces le dije, pero antes le dije, bueno, pero puede ser así como aleatorio, ¿no? Que yo voy y veo que una persona simpática me sonríe, que yo puedo conversar con ella, ¿no? Ah, no, me dijo, eso es como meter la mano en una caja con conejos y sacar un conejo, y entonces no es que estés sacando el conejo típico, sino que el conejo más lento que se dejó agarrar, ¿no? Entonces, bueno, era imposible hablar con un científico duro, pero bueno, yo veo que ya estamos a punto de pasar al siguiente, pero bueno, ustedes, una última pregunta, ustedes no me han dicho cómo definen las partes del sistema. Sí,
podría comentar justamente en esa parte. Estaba yo reflexionando que es un problema muy común, tanto para las personas que hacen lógica, por lo poco que he visto, porque no estoy en ese campo, pero sí en la parte de creación de aplicación y de sistemas de computadora. Estoy justamente también en ese punto y según puedo quizás proponer que si ya se habló con esas 180 casas, por decir algo, siguiendo su ejemplo, si hacemos un listado de los términos, las palabras que están utilizando, y a partir de esos términos que están utilizando, ¿verdad?, podemos irlos mapeando si es que es pertinente en las otras tres. Es decir, vemos su lenguaje y de ahí empezamos a mapear los pesos que tengan para su definición de economía, su definición de costumbres y valores y su definición de organización social. A partir de ellos podemos empezar a hablar de una sistematización. Si a eso además les aplicamos, y por eso el interés y que he tratado de ver cómo trabajan los lógicos, empezamos a utilizar la lógica no desde una perspectiva reduccionista, sino para tener algún elemento de buscar consistencias y contradicciones, quizás pueda usted empezar o tener una sistematización que no parte de su mirada, que yo creo que eso es lo relevante, sino que parte de lo que está usted observando con una perspectiva mucho más amplia, holística, quizás, y abierto totalmente a la serendipia. Pues muchas gracias. Sí, hay gente que se dedica a la etnolingüística y un poco hace eso, ¿no? De analizar ciertos vocabularios y identificar finalmente cuáles son los términos que la gente usa, ¿no? Pero yo no sé mucho de eso y sí me gustaría aprender un poco más, así que un día te voy a ir a preguntar. Gracias.